En el siguiente video veremos el tema regla de Ruffini y teorema del resto. Vamos a comenzar con la regla de Ruffini diciendo que es un método para dividir un polinomio por otro de la forma x más a. Nosotros ya habíamos dividido polinomios por el método clásico. Eso ocurría cuando quería dividir polinomios de cualquier grado. Ahora bien, cuando nos referimos a la división de dos polinomios donde el divisor es un polinomio de esta forma, ¿sí? Se puede aplicar lo que denominamos regla de Ruffini. Vamos a tener un ejemplo, ¿sí? En este caso hay dos polinomios, el polinomio p de x, que es menos 6x más 3x al cubo, menos 5 más 5x al cuadrado, y el polinomio q de x, que es x más 2. Y hay que resolver la división p de x dividido q de x. Fíjense ustedes que acá es donde aparece el polinomio, ¿sí?, de la forma x más a que acabamos de nombrar acá arriba, ¿sí? Por lo tanto, estamos habilitados a utilizar entonces la regla de Ruffini. Bien, ¿cómo se utiliza la regla de Ruffini? Bueno, siguiendo una serie de pasos donde lo primero y principal es completar y ordenar el polinomio que es dividendo, o sea, el polinomio p de x, ¿sí? Si me dicen p dividido q, entonces el dividendo es este y el divisor es obviamente q de x, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos que completar y ordenar a p de x, bueno, vamos a observar en este caso por cuál de los términos empezaría. Recuerden ustedes que empezamos siempre por el término del grado, ¿sí?, que en este caso es 3x al cubo, es de grado 3 ese polinomio, por lo tanto comenzaríamos por 3x al cubo. Luego seguiríamos con el término de grado 2, ¿sí?, que es 5x al cuadrado, o sea, más 5x al cuadrado. Luego del grado 1 sería menos 6x. Y por último, el término independiente, que es en este caso menos 5. Bien, y ahí tenemos el polinomio p de x, que es el dividendo completo y ordenado. Lo que tenemos que tener claro acá es lo siguiente. Primero, el coeficiente principal, ¿sí?, es, recuerden ustedes, aquel coeficiente que acompañaba al término donde se encuentra el grado del polinomio. Es decir, en términos más sencillos, era el numerito que acompañaba, ¿sí?, a la x con el exponente más grande. En este caso sería obviamente el 3. Ese era el denominado coeficiente principal. Y eso hay que recordarlo. Ahora bien, fíjense que tenemos una tablita, ¿sí?, ahí, que es donde nosotros vamos a realizar la operación, ¿sí?, esa división por el método de Ruffini, por la regla de Ruffini, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, y esto es una serie de pasos que hay que seguir, es lo siguiente. Vamos a colocar en fila, en una fila, acá donde yo lo estoy remarcando, los coeficientes del polinomio p de x que acabamos de completar y de ordenar. Es decir, en esa fila roja que yo puse ahí, voy a colocar primero el, obviamente, coeficiente principal, el 3, ¿sí? Después voy a colocar el 5. Estoy colocando los coeficientes que aparecen acá. Después voy a colocar el menos 6. Lo voy a colocar acá. Y por último voy a colocar el término independiente, que es el menos 5, y lo voy a colocar acá. Fíjense que lo pusimos en una filita sin las x, solamente los coeficientes, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar? Bien. Ya consideramos el polinomio p de x y sus coeficientes. Bueno, ahora del polinomio q de x, ¿sí?, que es en este caso de la forma x más a, que en este caso es x más 2, el término independiente de este polinomio es el más 2, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a considerar el opuesto de ese numerito, de ese término independiente, que si obviamente acá es más 2, su opuesto,
su opuesto es menos 2, ¿sí? Entonces, a ese numerito, que es el opuesto de ese término independiente del polinomio q de x, ¿dónde lo vamos a colocar en nuestra tabla? Acá. Ahí iría entonces el menos 2, ¿sí? Recuerden, ahí ponemos entonces el opuesto del término independiente del polinomio q de x, ¿sí? En este caso era más 2, entonces el opuesto es menos 2. Ahora bien, la serie de pasos que hay que hacer es la siguiente. Lo primero que voy a hacer es el coeficiente principal, que era el 3, recuerden ustedes, ¿sí? Lo vamos a bajar, ¿sí? Lo vamos a bajar acá, tal cual está, ¿sí? El coeficiente principal es 3, entonces ahí bajo el 3, ¿m? Tal cual está. Ahora bien, observemos qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Para obtener, en este caso, el resultado de la división. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El coeficiente que me quedó, el coeficiente principal que me quedó abajo, el 3, lo voy a multiplicar, ¿sí? Por el opuesto que había puesto antes ahí, ¿sí? Lo voy a multiplicar, o sea que voy a hacer 3 por menos 2, y eso me da menos 6, ¿sí? ¿Dónde voy a colocar ese menos 6? Bueno, lo voy a colocar debajo del 5. O sea, lo que voy a hacer es colocarlo como en la segunda columna, ¿sí? Y fíjense ustedes que me quedó, en este caso, el 5 arriba, el menos 6 debajo, y lo que tenemos que hacer es, en este caso, sumar esos dos numeritos que me quedaron. El 5 más menos 6. En este caso me va a quedar 5 menos 6, que es menos 1. ¿Dónde voy a colocar ese resultado? Lo voy a colocar abajo, como si fuese una cuentita, en este caso de suma, ¿no? Y lo coloco ahí abajo como menos 1. A partir de ahí, vuelvo a hacer el mismo procedimiento que había hecho anteriormente con el 3. O sea, lo que voy a hacer es multiplicar de nuevo a ese numerito, al 1, al menos 1 por menos 2. Eso me da 2 positivo y lo coloco nuevamente en la columna siguiente. O sea, en este caso va a ser abajo del menos 6. Luego hacemos la suma entre menos 6 y 2, ¿sí? Que en este caso nos da menos 4. Y colocamos el resultado nuevamente abajo, ¿sí? ¿Para qué? Para volver a hacer el procedimiento, ¿sí? Lo hacemos una vez más. Entonces el menos 4 lo voy a tener que multiplicar por el menos 2. Menos 4 por menos 2 es más 8. Y a ese más 8 lo voy a colocar debajo del menos 5. Haciendo la cuentita de suma entre el menos 5 y el 8, esto me da como resultado 3. Fíjense que ese 3 ahí termina, ¿sí? Ese 3, ese último numerito que me queda, es el resto de la división. Es el resto, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo hago para, digamos, obtener el polinomio que es el cociente, ¿sí? O sea, el resultado? Bueno, lo que hay que mirar es los numeritos que me quedaron debajo de esa línea, ¿sí? Me quedaron el 3, el menos 1 y el menos 4. Entonces, esos tres coeficientes me van a servir para armar el cociente, o sea, el resultado. ¿De qué manera? Bueno, primero, pensemos una cosa. Pensemos, el polinomio P de X era de grado 3, dijimos. ¿Sí? Era de grado 3. Bueno, al hacer la división, el polinomio que voy a obtener siempre es de un grado menos. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado, el cociente que vamos a obtener va a ser de grado 2. En este caso, P de X es de grado 3. Bueno, el resultado, el cociente, va a ser de grado 2. ¿De qué forma? Usando estos tres coeficientes. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que haría es empezar a escribir el cociente de esta manera. Entonces, el primero que voy a poner es el coeficiente 3, ¿sí? Que es el que aparece acá abajo,
¿sí? Y como dijimos que le bajamos un grado, ¿sí? O sea que la división, como era el polinomio P era de grado 3, le bajamos un grado, me va a quedar que el cociente será de grado 2, o sea, 3. Y le agrego el x a la 2, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es continuar con este que aparece acá, menos 1. Entonces es menos 1 y le agrego la x, ¿sí? Porque va decreciendo, ¿sí? Y el último coeficiente que tengo acá es el menos 4. Lo voy a colocar acá, menos 4, y es el término independiente del resultado. O sea que esto de acá es el que nosotros denominamos c de x, que es el cociente, ¿sí? Bien, este es el cociente de la división, o sea, el resultado. Y el 3 es el resto, ¿sí? Ahora bien, fíjense que el resultado siempre nos da un grado menos que el polinomio que estoy dividiendo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en este caso, otros dos polinomios, menos 5x más x al cubo menos 7 y el polinomio q de x es x menos 3. Lo primero que hacemos es completar y ordenar entonces a el dividendo. Por lo tanto, a p de x, ¿sí? El grado más alto ahí es x al cubo, por lo tanto, entonces voy a comenzar por él. Ahora, x al cuadrado no tengo, entonces lo tengo que completar. Por ende, voy a hacer, en este caso, 0x al cuadrado. Luego, el de la x lo tengo, el de grado 1 es menos 5x. Y el término independiente también está, que es menos 7. Una vez que tengo completo y ordenado todos los términos de p de x, lo que voy a hacer es nuevamente usar la tablita ya para reacomodar los datos. Acuérdense, acá iría una filita donde voy a poner los coeficientes del polinomio p de x. Entonces voy a comenzar con el primer coeficiente. Acá hay un 1, recuerden ustedes que si no tenemos numerito hay un 1. Entonces voy a empezar escribiendo el 1. El coeficiente principal siempre va primero. Después voy a colocar el 0, que es este por este de acá. Después voy a colocar el menos 5, por este menos 5 que aparece acá. Y después voy a colocar el menos 7 porque es el término independiente y es el último, ¿sí? Bien. Recordemos además que para comenzar con esto teníamos que poner algo acá, ¿sí? ¿Qué era eso? Era el opuesto del término independiente de este polinomio, ¿sí? Fíjense ustedes, el término independiente es ese menos 3. Por lo tanto, el opuesto es más 3, o sea, 3 positivo. Ese va a ser el número que nosotros vamos a poner acá para luego hacer el desarrollo de la división. A ver, voy a bajar el 1. Recuerden ustedes que el coeficiente principal, ¿sí?, bajaba al principio, ¿sí?, bajaba como el mismo, el 1. Y a partir de ahí era donde hacía las multiplicaciones, ¿sí? Fíjense, el 1 lo multiplico por el 3. 1 por 3 me da 3. Y lo colocaba en la columna siguiente, ¿sí? Abajo del 0. Y luego hacía la cuentita de suma. 0 más 3, que me da 3. Ese 3, otra vez, el mismo procedimiento. Lo multiplico por el 3. 3 por 3 me da 9. Al hacer la suma entre menos 5 y 9, ¿sí?, en este caso me da 4. Por lo tanto, lo coloco acá abajo. Y por último, nuevamente, 4 por menos 3, perdón, 4 por 3, que es 12, ¿sí? Y en este caso nos daría 5. Y como es el último, recuerden ustedes que este es el resto de la división, ¿sí? Tiene resto 5. ¿Estamos? Ahora bien, el polinomio que nosotros estamos dividiendo, ¿sí?, digamos p de x, es de grado 3, ¿sí? Recuerden acá, es de grado 3, es el grado más alto. Por lo tanto, el resultado, el cociente, va a ser de grado 2, ¿sí? Le bajo un grado, recuerden esto. Entonces vamos a armar el cociente, o sea, c de x. ¿Cómo lo voy a armar? Bueno, recuerden, usando los coeficientes que
acabo de obtener el 1, el 3 y el 4. El 1 va a arrancar con el x al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto va a ser un x al cuadrado. Después aparece el 3. Va a ser más 3x. Y por último aparece el 4, que es el término independiente. Me queda más 4. Este entonces sería el cociente, o sea, el resultado de la división que había que resolver P dividido Q, ¿sí? Donde el resto es 5. Un ejemplo más es el siguiente. Tenemos dos polinomios nuevamente y tenemos que completar y ordenar a P de X, ¿sí? Entonces vamos a ir haciéndolo. Observen ustedes que en este caso el grado sería el grado 4, por lo tanto voy a arrancar con ese término, ¿sí? X a la cuarta. Luego iría con el cubo, pero como no está, voy a poner 0x al cubo. Luego iría con el más 2x al cuadrado, menos x, y por último más 0, porque no tiene término independiente, entonces hay que agregarlo, ¿sí? Ahí tenemos completo y ordenado. Luego, usando la tabla para hacer Ruffini, voy a colocar los coeficientes en fila. Nuevamente, recordemos que si no tenemos nada adelante hay un 1. Entonces comenzamos a escribirlos en la filita. Me quedaría 1, 0, 2, menos 1. Recuerden que menos x es menos 1x, por eso es menos 1. Y el último de todos, que sería el 0. ¿Sí? Bien. Ahora bien, sigamos recordando qué hay que hacer ahora. Bueno, como el otro paso es completar esta partecita que aparece acá abajo. ¿Cómo la completábamos? Bueno, habíamos dicho que mirábamos el polinomio q de x y al numerito, que es el término independiente, le sacábamos el opuesto. El opuesto en este caso es menos 1. Por lo tanto, va a ser el número que va a ir acá abajo, ¿sí? El otro paso siguiente sería bajar el coeficiente principal de la misma manera, dejarlo igual, y a partir de ahí empezar a hacer las multiplicaciones que ya veníamos trabajando. Es decir, empezar a hacer 1 por menos 1, 1 por menos 1, eso me da menos 1. Lo pongo abajo del 0. Y luego, a partir de ahí, hago la suma. 0 menos 1. ¿Sí? 0 más menos 1, que es 0 menos 1, que me daría menos 1. ¿Estamos? Luego, otra vez el procedimiento del por. ¿Sí? Y hago menos 1 por menos 1. Eso me da más 1. Y lo coloco debajo del 2. O sea, siempre del siguiente. Y ahí hago nuevamente la suma. 2 más 1, que me quedaría 3. Otra vez el procedimiento. El 3 y lo multiplicaría ahora por el menos 1. Eso me queda menos 3. Lo pongo abajo del menos 1 siguiente, digamos. Y hacemos menos 1 más menos 3, ¿sí? O menos 1 menos 3, que es menos 4. Y por último, hacemos de nuevo el procedimiento, que es menos 4 por menos 1, que eso me da más 4. ¿Sí? Por lo tanto, lo colocamos abajo del 0 y hacemos la suma. 0 más 4 me da 4. Como es el último de todos, este numerito que aparece acá es entonces el resto. ¿Sí? Es decir, que esta división tiene un resto 4. Ahora bien, observemos que el polinomio P de X es un polinomio de grado 4. Por lo tanto, el cociente, o sea, el resultado, va a ser de grado 3. ¿Sí? Siempre le bajo un grado. Entonces, ¿cómo hago para armar el cociente? Usando, obviamente, los coeficientes que encontramos hace un ratito. ¿Cuáles son? Estos que aparecen acá abajo. El 1, el menos 1, el 3 y el menos 4. Obviamente, voy a comenzar con el 1 colocándole x a la 3, porque estoy bajando un grado, ¿sí? Entonces, 1, x a la 3. Después voy a seguir con el menos 1, x a la 2. Después voy a seguir con el 3 más 3x menos 4. Y ahí lo tengo.
al cociente de la división, ¿sí? Que obviamente es un grado menor que en este caso, lo que sería el dividendo, ¿sí? Bien, y el resto es 4. Ahora bien, tenemos además de la regla de Ruffini lo que se denomina el teorema del resto, ¿sí? Dice, el resto de una división de un polinomio por otro de la forma x más a es el valor numérico del polinomio cuando se reemplaza su variable, o sea la letra, por el opuesto del término independiente del divisor. ¿Qué significa todo esto? Bueno, a ver, vamos a trabajar con los ejemplos anteriores, ya que estamos y venimos trabajando con eso. Recordemos lo siguiente. En el ejemplo 2, ¿sí? El resto nos había dado 5. A ver, vamos a buscarlo. Acá estamos, ¿sí? Este está el ejemplo 2. Acá hicimos toda la regla de Ruffini, ¿sí? Y fíjense ustedes que el resto de la división nos había dado 5. En algún momento nos dio 5, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice el teorema del resto, perdón? Es, bueno, lo que hacemos es tomar el opuesto del término independiente, ¿sí? Como lo habíamos hecho anteriormente también. El término independiente acá es menos 3 y su opuesto es el 3 positivo, ¿sí? Y lo que voy a hacer con ese 3 es reemplazarlo en la x del polinomio p de x. O sea, lo que voy a hacer es reemplazar a esa x por 3. Por lo tanto sería como p de 3. Fíjense que estoy reemplazando la x por 3. Y acá sería menos 5 por 3 más 3 a la 3 menos 7. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar el 3, que era ese opuesto del término independiente, en el polinomio p de x. Ahora bien, vamos a hacer las cuentitas. Menos 5 por 3 es menos 15. Más 3 al cubo, eso me da 27, menos 7. Bien. En este caso, entonces, tenemos 27 menos 7, eso me da 20, y 20 menos 15, eso me da 5. Por lo tanto, lo que podemos concluir acá es que ese resto es 5, que era lo que habíamos sacado justamente en la división anterior, ¿sí? Bien, lo podemos hacer también considerando el ejemplo 3. El ejemplo 3 nos había dado a nosotros que el resto era 4, ¿sí? Por lo tanto, el teorema del resto me dice, bueno, tomemos el opuesto de vuelta del término independiente de q de x, o sea, el más 1, su opuesto sería el menos 1, ¿sí? Y reemplacémoslo en el polinomio p de x, ¿sí? No hace falta que esté completo y ordenado, ¿eh? Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Por eso no hay ningún problema. Por eso voy a hacer p de menos 1, ¿sí? Que en este caso sería 2 por menos 1 al cuadrado, lo estoy reemplazando en la x, ¿sí? Más menos 1 a la cuarta, menos menos 1. Mucho cuidado con ese paréntesis, ¿sí? Porque es menos x, entonces es menos menos 1. ¿Estamos? Bien. Hacemos los cálculos. Lo primero que tenemos que hacer acá, obviamente, son las potencias. Menos 1 al cuadrado, ¿no? Esto sería 2 por menos 1 al cuadrado, que me da 1 positivo. Acá menos 1 a la cuarta es más 1, ¿sí? Base negativa, exponente par, me da positivo. Y menos menos 1 también es más 1, ¿sí? Entonces, acá fíjense ustedes que me quedó 2 por 1, 2, más 1, más 1. Y esto obviamente me da 4, que es justamente el valor del resto que me había dado anteriormente la división que habíamos hecho por Ruffini. Por lo tanto, el teorema del resto lo que hace es ayudarme a sacar el resto de una división en este caso que sea de un polinomio por otro que sea de la forma x más a, ¿sí? Como el que veníamos trabajando en este video.
Es decir, me ayudaría entonces a sacar el valor del resto de esa división.